Hola a todos, a todas, a todes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cristian Luna y este es el trabajo práctico número 2 de la materia Introducción a la Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Para comenzar, las consignas al trabajo tienen que ver con elegir 5 años no consecutivos y comparar los ingresos del Estado, los agregados monetarios y el PBI analizando sus partes. Para eso elegí los años 2011, 2015, 2019, 2021 y 2024. Para comenzar a desarrollar las respuestas a las consignas del práctico, voy a empezar a hablar de la política fiscal, que se define como el conjunto de acciones que lleva adelante el sector público con respecto a las distintas decisiones de gasto público y las diversas formas en que se generan ingresos públicos para el financiamiento de estas decisiones de gasto. Para afrontar las erogaciones públicas, los estados deben generar recursos y en este caso existen tres caminos para contar con los mismos. Uno es cobrar tributos, otro es emitir deuda pública y crear dinero mediante emisión monetaria. Establecer tributos a los agentes económicos es la manera que el sector público tiene para obtener recursos del sector privado en forma compulsiva y así financiar las actividades llevadas a cabo por el sector público. Una distinción a realizar es la existencia de diversos tipos de ingresos tributarios, entre los que se deben mencionar a los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Los impuestos son aquellos tributos que son aplicados sobre los contribuyentes sin la existencia de una contraprestación directa por parte del Estado en términos de bienes o servicios. Es decir, que no hay una relación directa entre los beneficios obtenidos por los contribuyentes y sus pagos. Las tasas son otra forma de tributo e implican una obligación para los contribuyentes por la existencia de una contraprestación en bienes o servicios provistos por el Estado. Y las contribuciones especiales o contribuciones son un tributo recaudado sobre un grupo de contribuyentes que se beneficia especialmente de algún tipo de gasto público. Los ingresos del Estado argentino provienen de diversas fuentes, incluyendo impuestos, aportes y contribuciones, rentas de la propiedad y otros ingresos no tributarios. En la tabla expuse datos extraídos de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la República Argentina, referida a la recaudación neta total en millones de pesos durante los años elegidos, que tiene en cuenta conceptos como ingresos, utilidades y ganancias de capital, sobre la propiedad, internos sobre bienes y servicios, sobre el comercio y las transacciones internacionales, aportes y contribuciones a la seguridad social y otros impuestos, lo que hace a la recaudación bruta sobre impuestos nacionales. A estos se deducen reintegros a la exportación y se suman impuestos provinciales para llegar a los totales de recaudación neta. Luego de apreciar el gráfico, donde se muestran datos de la tabla y a modo de interpretación, vemos un sostenido crecimiento de los ingresos a lo largo de los años. Esto es reflejo del aumento de la presión tributaria, la inflación que hace subir nominalmente los ingresos y las distintas reformas fiscales. Continuando con el desarrollo del trabajo, vamos a abordar aquí los agregados monetarios, que son los elementos que integran la masa monetaria o la oferta de dinero en una economía y se utilizan para conocer la cantidad de dinero que circula y se clasifican según su liquidez, desde los más líquidos como el efectivo y los depósitos a la vista, hasta otros activos menos líquidos. El M1 representa monedas y billetes circulantes en poder del público y es la base monetaria. El M2, que está compuesto por el agregado M1, más los depósitos en caja de ahorros, conocido también como liquidez monetaria, y el M3, que es el M2 más depósitos a plazo. Estos agregados son fundamentales para analizar la política monetaria y la economía del país. A continuación, y tomando como referencia el mes de diciembre de cada año elegido, en la tabla se muestran datos en millones de pesos extraídos de informes del Banco Central de la República Argentina. En el gráfico podemos ver claramente cómo al transcurrir los años van creciendo de forma acelerada, especialmente de 2015 en adelante, que reflejan una expansión monetaria, emisión e inflación. Para responder a la consigna 3 es necesario abordar el concepto de Producto Bruto Interno o PBI, que es el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo determinado, normalmente un año o un trimestre.
Haciendo hincapié en el enfoque del gasto, el PBI puede calcularse sumando el gasto total en la economía según la fórmula que se presenta en la plantilla, donde se hace referencia al consumo privado, I a la inversión bruta interna, G al gasto público, X a las exportaciones y M a las importaciones. Por lo tanto, vamos a decir que el PBI es la suma del consumo privado, la inversión bruta interna, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones. También aquí voy a hablar sobre los tipos de PBI. Tenemos el PBI nominal, que se mide a precios corrientes del año en cuestión e incluye inflación, el PBI real, que se mide a precios constantes de un año base para eliminar el efecto de la inflación, y el PBI per cápita, que es el PBI dividido por la población y permite comparar el nivel de producción por habitante. A los fines de este trabajo, toma en cuenta el PBI nominal y PBI real de los años elegidos para demostrar el fuerte crecimiento que muestra el primero a través de los años, sobre todo en el 2024, pero al compararlo con el segundo vemos cómo este se muestra relativamente estable. Vamos al gráfico para poder verlo mejor. Y aquí nos preguntamos por qué sucede esto y encontramos justamente la respuesta en la diferenciación entre ambos. El PBI nominal se expresa en pesos nominales o corrientes que incluyen la inflación y como sabemos en nuestro país sufrimos las consecuencias de esta, por lo tanto vemos como siempre el PBI crece, pero eso no significa que la economía realmente haya crecido. Puede haber menos producción o consumo, pero los precios aumentan tanto que el valor total en pesos es mayor. En cambio, cuando hablamos del PBI real, el valor total de la producción de los bienes y servicios se ajusta por inflación a precios constantes de un año base, en mis datos tomando como base el 2004 según el INDEC, lo que permite comparar volumen de producción entre años y por eso permanece relativamente estable o a veces cae a diferencia del anterior. Como conclusión final y luego de haber analizado PBI, agregados monetarios y recaudación tributaria, esto nos permite comprender el funcionamiento y los desafíos de la economía argentina. El constante aumento del PBI nominal refleja principalmente el efecto de la inflación, pero no garantiza crecimiento real. Por eso es clave observar el PBI real, que ha mostrado caída en varios años recientes. Esto evidenció recesión económica. Al mismo tiempo, el crecimiento de los agregados monetarios, en especial desde el 2015 en adelante, revela una fuerte expansión monetaria. Esta expansión no tiene respaldo productivo, presiona sobre los precios y contribuye a la inflación. Y por otro lado, los ingresos tributarios como porcentaje del PBI se han mantenido altos, lo que muestra una presión fiscal elevada en un contexto de actividad económica inestable. Entonces, en conjunto, estos indicadores muestran una economía tensionada, con problemas claramente estructurales de crecimiento, inflación y sostenibilidad fiscal, y entender su interacción permite evaluar con mayor profundidad las políticas económicas implementadas.